Bueno, y eso que acabamos de ver ahí es un tipo de embarcación que también es importante aquí en Tailandia porque es como el transporte colectivo para ir dentro de la ciudad, dentro de la capital, en estos canales que muchas veces son artificiales o simplemente son naturales, son ríos. Pues aquí el río más importante es el río Chao Phraya, es el río más grande de toda Tailandia, pero estos canales son afluentes y con el tiempo los han ido utilizando para trasladarse. Entonces esas son las embarcaciones en las que todos los tailandeses todos los días se mueven de su casa al trabajo o cuando quieren salir el fin de semana, y les sale más barato y más cómodo por la cercanía de sus casas o de sus barrios tomar un bote y trasladarse en un clon hasta su destino final, que puede ser el mercado, las tiendas, el supermercado, su lugar de trabajo. Y pues no sé la verdad cuánto valdrá un viaje en eso, pero no creo que sea muy caro, la verdad. Aquí en Tailandia todo es muy barato si lo vemos del punto de vista de cada país del que venimos. Por ejemplo, tal vez para los locales, para los tailandeses, hay cosas que no son muy baratas. Allá va el tren aéreo y ahorita ya es un hermoso atardecer. Entonces les venía diciendo que por eso a veces yo no soy muy partidario de decir delante de los tailandeses o entre los locales, oh, qué barato, o que esto vale tanto en otro país, y que, o sea, sí lo puedo decir y sí lo he dicho en algunos videos, pero yo no soy tanto de la cultura de regatear. Si algo tiene un precio y si no me parece el precio, o sea, mejor no lo compro, porque aquí todo, o sea, como en todo el mundo, los tailandeses están ganando la vida. Entonces venir y decirles en su cara que dar a entender que tú vienes de otro país, que traes mucho dinero, claro, no es mi caso pues, pero cuando es otra persona, y decirles no, o sea, qué barato, o incluso ya te están dando algo barato y querer decirles no, mejor precio, dame tu mejor precio. Entonces como que yo no siento que eso sea lo más correcto. Claro, eso es mi punto de vista, pero cada quien. Estas embarcaciones se pasan a lo mucho en unos 5 minutos. Ahí va otro, y aquí va el tren aéreo que va pasando ahorita. Esta creo que es la línea amarilla, la que está en este distrito. Entonces hay muchas maneras de transportarse aquí por Bangkok. Están los clon, que son los canales con las embarcaciones. Si tienes tu automóvil, si tienes tu moto, tu bicicleta, se puede caminar. Están los autobuses, está el tren aéreo. Aquí voy pasando abajo del puente, por eso no hay mucha luz y no hay mucha claridad, y ya es tarde. Ya son como de eso de las 5 de la tarde, ya todo el mundo ya va saliendo. Entonces, como les venía diciendo, para moverse por la ciudad hay muchas opciones: el autobús, las motos, los carros, los taxis. Lo que es más popular son las motos. Aquí hay una infinidad de motos, o sea, se está haciendo como en El Salvador. En El Salvador ahora va a haber un momento que quizás van a haber más motos que automóviles, no sé en cuánto será o si ya es. Así que si en un momento regreso, me voy a encontrar con que el parque vehicular va creciendo. Igual aquí el tráfico es muy pesado. El tráfico en la mañana, en las horas pico y en la tarde, a donde vaya siempre hay que irse por lo menos 1 hora, 2 horas antes, porque las distancias son largas, todo queda lejos. Y no es como en El Salvador, que uno decía, bueno, no está tan lejos, me voy a ir a tal hora,
Claro que hoy con el parque vehicular que ha crecido y que estamos sobrepoblados, igual que acá, hay que ir midiendo más el tiempo para cortar las distancias. Pero cada quien se rebusca, ¿verdad? La manera que cree que le sale mejor. Y para poder llegar rápido a su destino. Así que este es un pequeño paseo aquí por los canales. Y anda toda la gente ya caminando, andan ya todos corriendo, ya la mayoría ya salió de su trabajo. Así que ya todos están esperando para llegar a su casa. Aquí veo algunas personas que ponen sus anzuelos para pescar. No sé si el hecho de que pase demasiado bote ahuyente a los peces, pero del hecho de que las personas estén aquí pescando, pues quiere decir de que funciona, que algo han de atrapar. Este es un centro comercial, entonces cada estación, por decirlo así, como nosotros la conocemos, cada estación de autobús, aquí son como los muelles o los pequeños puertos. Entonces ahí está la gente esperando, llega uno, se baja, o sea, tiene la misma función que un autobús. Claro que la única diferencia es que es un bote y es en el centro de la ciudad, y no es muy normal de que, o sea, de los países en los que yo vengo, por lo menos de Centroamérica, no sé si solo, a menos que solo en las comunidades lejanas, que la gente anda en su lanchita, o en las zonas costeras en donde están las islas, que andan con su bote. Pero aquí es algo novedoso para mí, porque no se ve en las grandes ciudades, a menos que sea por lo menos Venecia, Italia. Aunque creo que en los países asiáticos, por lo menos como en Vietnam, Camboya, Laos, creo que es común este tipo de transporte. Así que muy interesante. Un día de estos nos vamos a dar un paseo para ver el precio y qué tan cómodo sería. Así que muy interesante que este señor que ha puesto sus anzuelos y su red para ver si logra pescar algo. Así que no lo enfoqué muy bien, porque como les digo, no sé si la gente aquí se molesta porque uno la grabe. A veces la gente se te queda viendo así como extraño, como que piensan que quizás las está grabando uno a ellas, pero como estoy en la ciudad, no estoy, digamos, como en un lugar bien turístico, no estoy en una playa paradisíaca, ni en los lugares que la mayoría de turistas busca siempre. Claro, en algún momento voy a ir, tengo que conocerlo, porque estando aquí y no conocer esos lugares, como que no cuadra, ¿verdad? Pero ahí va otra embarcación, ya hizo su recorrido, aquí están las demás personas esperando que venga la otra. Y así esto es la vida de los tailandeses, como en El Salvador, trabajar para sobrevivir. Y pues hay que seguir el ritmo de la ciudad. Yo ya estoy agarrando las costumbres, ya me voy a poner a aprender el idioma, y pues vamos a ver cómo podemos ir solventando las dificultades que surgen al moverte a un país que no habla tu mismo idioma, la comida, pero, o sea, hay que tener en cuenta que uno es el extranjero y hay que pues comportarse. Por eso es de que es muy criticada la inmigración en otros países. Claro que aquí en Tailandia difícilmente alguien viene y tiene como primera opción, ¿verdad?, emigrar e irse a vivir a Tailandia, porque la mayoría, por lo menos de los que somos de la América Latina, solo vemos Estados Unidos porque dicen de que el dinero llega rápido, la calidad de vida, pero o sea, eso es lo que pintan. Pero ya estando ahí, la mayoría de amigos que tengo, familiares, dicen que la gente se equivoca, pues, o sea, el estilo de vida, sí, tenés dinero, pero nunca tenés tiempo libre. Si no trabajas, no tenés electricidad, no tenés vehículo, no tenés celular. O sea, sí puedes tener muchas cosas, pero todo se debe a que tenés que trabajar mucho, más si no tenés papeles, no hablas el idioma. O sea, tiene pros y contras, y yo creo que esa no es vida, no es algo como que muy atractivo para mí. En cambio, por acá, pues
La mayoría de extranjeros tiene una vida más relajada y la gente es bien amable, por eso el país es llamado que es el país de la eterna sonrisa, porque la gente es muy amigable. Claro, pero eso es ya cuando interactúas con ellos, ¿verdad? Ya cuando ven una cámara o algo así, porque hoy con esto de las redes sociales y todo lo de los videos como YouTube y todas las demás plataformas, hay gente que sí muestra los lugares bonitos de cada país, pero también a veces creo que hay gente que falta el respeto a la hora de grabar videos y cosas así. Entonces como que a los locales no les gusta eso. Sí están de acuerdo en que tú vengas y muestres su país y todo lo bonito que tiene, pero hay que respetar. Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño paseo por acá, así que hasta la próxima.